por esa necesidad. Dios les bendiga. Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de cada uno de los miembros de esta congregación por la gracia de Dios, donde seguimos glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que grande y fuerte es nuestro Dios. Amén. Grande y fuerte es nuestro Dios. Damos gracias a Dios por esta semana que nos ha permitido pasar. Una semana donde quizás han habido muchas dificultades, se han presentado aún malestares, gripas, tantas cosas que se están moviendo en el ambiente, pero hoy tenemos el privilegio de poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Hoy podemos reunirnos como iglesia y tenemos la libertad de poder expresar de que estamos ante Él como un sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Que nos presentemos como sacrificio vivo, ¿en qué? En alabanza y en adoración. Porque el Cordero perfecto que fue inmolado nos ha dignificado para ser ese pueblo escogido por Dios. Hoy continuamos por la gracia de Dios que me permite poder participar con ustedes y exponer la escritura de una manera que el Señor lo permite en su gracia y en su amor. Hoy continuamos con esa serie que es un mensaje de vida. Ese mensaje de vida que es para el oyente. Un mensaje de vida para aquel que anda en las tinieblas. Para aquel hombre, para aquella mujer, para aquel joven, para aquel adolescente, para aquel niño que anda distante de la presencia de Dios. Y como decíamos a un comienzo de esta serie, esta epístola de Primera de Juan siempre ha sido escrita y fue escrita para la iglesia. Y por eso, como un subtítulo le pusimos en el segundo domingo, mi comunión como creyente. ¿Cómo es nuestra comunión como creyente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es mi relación con Dios? Y asimismo, ¿cómo manifiesto la vida de luz que es Cristo en nosotros? Mi comunión con Dios debe manifestar hacia mi exterior lo que Dios dice del fruto del Espíritu que habla en Gálatas capítulo 5. Miramos que entonces esa comunión con Dios y como creyente debe decir algo de nosotros, como titulamos hoy el tema, si decimos. Si decimos que soy hijo de Dios, lo que usted quiera colocarle ahí, pero la parte que coloqué yo fue si decimos. Si decimos, así como muchas veces cuando estamos en una reunión social, podemos decir, yo soy buena gente, yo soy dadivoso, yo soy de temperamento fuerte, yo soy malgeniado, yo soy dulce, cariñoso, yo soy seco, soy frívolo, en fin. Pero trayéndolo a nuestro contexto espiritual, a la vida, al mensaje de vida que Dios nos trae hoy a nosotros, si decimos que somos hijos de Dios, debemos manifestar esa vida de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios, que soy nacido de Dios, que soy renovado, que soy regenerado por Dios, mis frutos, mis acciones, aún mi lenguaje, mi palabra, lo que me expreso, mi manera corpórea, entonces debe expresar lo que estoy diciendo, que soy hijo de Dios. Sé que estamos en Primera de Juan capítulo 1, pero quiero que antes de ir allá tengamos un recordar de algo de lo que vimos el domingo pasado. Vamos a Juan capítulo 8, verso 12.
Y mientras que usted busca la cita bíblica, voy a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana por tu amor y tu bondad. Señor, hoy puedo expresar tu palabra, es por tu gracia, es por tu amor, porque tú, Señor, has transformado, has regenerado mi vida. Porque mi corazón se ha humillado delante de ti, reconociendo que yo soy pecador y que necesito de la vida, de la redención que tú brindaste y has brindado y seguirás brindando allí en la cruz del Calvario. Pero no solamente en la cruz, Señor, sino que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste para darnos vida y vida en abundancia. Por eso hoy, Señor, yo no soy digno de mí mismo poder exponer tu palabra, sino es por tu gracia y por tu Espíritu Santo que ha hecho morada en este su servidor. Aunque sé que esta carne es débil, Señor, aunque hay momentos que mi corazón trata de inclinarse, Señor, a desobedecerte, pero en tu gracia y tu amor, la fuerza y la virtud de tu Espíritu, y teniendo esa comunión contigo como creyente, fortaleces mi alma. El socorro de mi alma, la sed de mi alma es saciada por ti, por medio de la oración y el estudiar tu palabra. Por eso hoy, Señor, te pido, Padre, que esta palabra que va a ser expresada cumpla el propósito por el cual tú permites que salga a través de mis labios, y que no torne vacía, sino que cumpla el propósito, Dios, por la cual tú la has dejado, para que obre y gravite y penetre hasta los tuétanos de los huesos, que discierna las intenciones del corazón del hombre, oh Dios, y nos vuelvas al camino. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Quisiera volverlo a leer. Otra vez Jesús les habló, está diciendo Juan 8:12. Y recordemos que el domingo pasado, antepasado, hablamos de que Juan daba testimonio de lo que habían oído, hablado, habían oído y habían palpado, tocante al verbo de Dios. Y aquí Juan hoy en el capítulo 8, verso 2 dice: otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Oiga, como dice aquí, el que me sigue no andará en tinieblas. Óigalo bien, el que le sigue no andará en tinieblas. Y de pronto surge una pregunta: ¿y cómo le voy a seguir? Sencillamente, como hablamos, que si mi comunión como creyente, como recién nacido o como nacido de Dios, sencillamente le sigo por su palabra. Porque el Señor mismo dice que Él es el pastor de pastores y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Aleluya. Así que si nosotros somos esas ovejas, seguimos a Jesús, que es la luz del mundo, que es el que alumbra. Por eso el salmista 119, 105 dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que Jesús es nuestro guía, es nuestra luz de nuestro caminar en este peregrinar en esta tierra. Por eso dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de vida. Este verso nos da a entender que nuestra vida de comunión con Dios es intimar plenamente con Él, con la luz que es Cristo y la presencia y vida de Dios mismo en nosotros. Como decían los cantos: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. Aleluya, me rindo.
y le decíamos: yo quiero que gobiernes mi vida y que ordenes mi caminar. Cuando usted y yo cantamos y adoramos al Señor, tenemos que tener en cuenta qué es lo que dice la letra, qué le estoy diciendo a mi amado, porque la alabanza, la adoración no es para usted ni para mí, es para el Dios Todopoderoso. Y cuando decimos que yo quiero que gobiernes mi vida, se lo dijimos cantando, le estamos diciendo: yo quiero seguirte a ti, que eres la luz del mundo. No quiero andar en tinieblas, quiero caminar en la luz de la verdad de la vida. Ayúdame, Señor, a estar humillado delante de ti, para que otros vean la obra que tú has hecho en mi vida, para que esos que están en tinieblas nuevamente vuelvan a la luz. Y la condición única que Dios demanda es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es arrepentirme, reconocer que soy pecador, que le he fallado a Dios, que me he ido en contra de sus principios y que ahora quiero que Él gobierne mi vida. Que ahora quiero que sea tu Espíritu Santo el que me guíe a toda la verdad. Que estoy cansado de mi camino y que quiero ahora el caminar tuyo. Que aunque tu camino es estrecho y no es fácil, pero tú fortaleces mi vida. Tú llenas de gozo, me da la alegría para poder caminar en este camino, valga la redundancia. Cuando yo hago eso, cuando nazco de nuevo, la luz de vida brillará dentro de nosotros, dentro de nuestra vida brillará ese nuevo nacimiento. ¿Y para qué? Para que asimismo, cuando vamos a la luz, Él nos muestra nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, y asimismo nos vamos convirtiendo a la imagen y carácter de Jesús, al del quien estamos siguiendo. Porque mismo Juan dice, o expreso esta palabra como mismo Jesús lo dijo: el que diga que tiene comunión con Dios, pero vive en una esfera totalmente opuesta a la luz que es Cristo, el tal es un mentiroso. Suena duro, puede sonar duro esta palabra, pero no se puede callar, porque esta es una enseñanza de vida. Y Juan le está hablando a la iglesia de Jesucristo. Juan le está hablando a nosotros hoy. Le habló a esa iglesia en ese tiempo. Le habló a las 7 iglesias, inspirado por el Espíritu Santo. Hoy yo no puedo decir que sigo a Cristo y voy en contra de la doctrina de los apóstoles y los profetas. Hoy no puedo decir que sigo a Cristo y ando todavía engañando, mintiendo. Hoy no puedo decir que sigo a Cristo y sigo defraudando a mi prójimo. No amo a mis hijos, no amo a mi esposa, no amo a mi madre, no amo a mi padre. No puedo decir que soy hijo de Dios, nacido de nuevo, y no soporto a mi hermano, no soporto a mi hermana. No puedo decir que soy nacido de nuevo y que sigo a Cristo y sigo haciendo obras de la carne, obras de las tinieblas, obras del pecado, obras que Dios no está de acuerdo con nosotros. Qué pena, pero es que el mensaje es de vida para que usted y yo pasemos la eternidad con Él. Eso es lo que Dios quiere. Hoy en día supuestamente los amigos son los que le dan la palmadita en el hombro, le dicen: vas bien, chévere. Pero si alguien le sale al encuentro y le refuta que eso no está bien lo que está haciendo, se enoja, se hiere. Por eso la misma Biblia dice que amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean mostradas, que las obras que están haciendo, la acción, la actitud que está tomando va en contra de la luz de vida que es Jesucristo. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia del Señor y nos dice hoy. Y hoy en día está opulando eso dentro de las iglesias, dentro de los lugares donde hay un pueblo que se reúne supuestamente a alabar a Dios. Yo sé que hay un pueblo que sinceramente, conscientemente se reúne para adorar a Dios, pero hay hombres y mujeres que están desviando esa adoración al Dios vivo y la están desviando a las dádivas y no al dador de las dádivas. Juan 3:19
21 nos da la respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué no es solamente suficiente conocer de Jesús o de la verdad? Sino que también es necesario, óigalo bien, que practiquemos el vivir de Cristo o la vida de Cristo, siguiendo como sus enseñanzas. Pero ¿a dónde vamos sus enseñanzas? A la palabra. Y hoy en día para el cristiano es difícil escudriñar la escritura, porque la excusa es que tengo que trabajar, que tengo que hacer los arreglos de la casa, que tengo que estar preocupada o preocupado por las necesidades de casa. Entonces no puedo seguir las enseñanzas de Cristo, sino cuando van al lugar de reunión y lo que el predicador les enseña o les predique, si nosotros no tenemos la tarea de revisar lo que nos enseñan, creeremos todo y estaremos caminando hacia una vida de derrota. Por eso nosotros tenemos que buscar esa comunión como creyente. Y si decimos que somos hijos de Dios, esas obras tienen que manifestarse. Porque mismo Jesús nos dio la enseñanza que Él no vino a dar testimonio de Él, sino a dar testimonio del que lo había enviado, el Padre. Y que nadie conocía al Padre sino Jesús, y que Jesús daba a conocer al Padre. Entonces, si nosotros como iglesia somos nacidos de nuevo, ¿cómo vamos a dar a conocer a Jesús si estamos actuando como el que está en tinieblas? ¿Cómo nos creerán a la palabra? Y así salga palabra que conozca de Jesús, y así salga palabra a través de mis labios de que hablo de Jesús, pero si mi acción, mi hacer va en contra de lo que estoy diciendo, no está acorde, va en contravía, entonces el tal es un mentiroso, nos dice la Biblia. Dice Juan capítulo 3 verso 19 al 21. Y esta es la condenación, óigalo bien, esta es la condenación. A veces la gente dice, no, es que Dios es amor y Él no condena a nadie. No, es que ya está la condenación si yo no me sujeto a lo que Dios dice. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. ¿Ve? La luz vino, Jesús vino. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y cuando anduvo aquí en la tierra, anduvo entre hombres que conocían, tenían conocimiento de la ley y los profetas. No estaba todavía el Nuevo Testamento, pero la ley que aprobamos hoy día, y en ese día aprobamos que es buena, pero que nadie la puede cumplir, solo Dios, el Hijo de Dios la pudo cumplir. En ese entonces los hombres decían manifestar que conocían la ley y que por eso tenían que sujetarse, pero ellos ponían cargas aún en esa ley para que ellos ni siquiera la podían mover con un solo dedo, o no la movían con un solo dedo. Por eso dice, y esta es la condenación. Hay una condenación ya. Algo que Dios dijo ya, no es que Dios esté condenando ahora, quiero que quede claro eso. Jesús está brindando la salvación. Dios está brindando la salvación. Dios está diciendo, Jairo, arrepiéntete, conviértete y vuélvete a mí. Si has fallado, abogado tienes a Jesucristo, levántate, camina, pero cambia de vida, cambia de norte, cambia de cosmovisión, vive para Dios. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras del hombre siempre son malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso no se ponga triste cuando usted va a evangelizar y le dice a alguien, vea, Jesucristo te ama, necesita que tú cambies tu vida, arrepiente de tu... No, pero ¿qué le pasa si yo no soy pecador? Yo soy bueno, yo hago buenas obras. No, y yo no cambio de religión. No, que no le estamos predicando religión, le estamos predicando la vida de Cristo. Porque la religión no salva, el que salva es Cristo. Por eso dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué pasa? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Y ahí se le está hablando a la iglesia de que esa actitud es de un hombre incrédulo que no conoce a Dios. Y muchos de dentro de las iglesias de Jesucristo está tomando esas actitudes y se está escondiendo ahí en lo más
lo más recóndito, por decirlo así, o allá lo más oscurito, allá donde no lo vean, que yo la embarré, o que Pepito me cae mal, o que yo hable mal de Pepita, o en fin, etcétera. Tenemos que venir a la luz. Lo que aquí nos está exhortando Dios es que tenemos que acercarnos a la luz. Si digo que tengo comunión como creyente, y si digo que soy hijo de Dios, nacido de Dios, y que he dicho que Dios gobierne mi caminar, que ordene mi caminar, que gobierne mi vida, tengo que venir a la luz, a Cristo. Tenemos que venir, porque hoy en día la iglesia en un 99.99% no tiene el deseo de venir a la luz para mostrar la plenitud de lo que es Cristo en nuestra vida, porque siempre nos gobierna nuestros deseos, nuestros sentimientos. A veces le decimos a la gente: no tiene que adorar ídolos, no tiene por qué, eso es idolatría. Pero lo que hay en mi corazón, si yo amo más mis sentimientos, si yo amo más algo que Dios, entonces yo ya lo tengo como idolatría. Si yo amo más el dormir y desecho las cosas de Dios, no, Señor, yo hoy perdóname, yo sé que estoy en tu gracia, entonces hoy no me voy a comunicar contigo, hoy voy a vivir mi vida. Es que me da una pereza, es que solo vivirlo así. Ya estoy poniendo mi deseo en primer lugar antes que Dios. O en lo sentimental, si coloco algo, mi sentimiento antes que otro, que Dios, entonces estoy idolatrando más ello que poniendo a Dios. Es tanto la palabra es clara. A veces nosotros cuando la predicamos la complicamos. Es sencillo. Si yo hablo mal de mi hermano, miento mal de mi hermano, de mi prójimo, sencillamente estoy haciendo que coloco primero mi mentira, mi resentimiento contra esa persona, que antes que Dios. Porque el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso 21, mas el que practica la verdad, ¿qué pasa? Viene a la luz. El que es nacido de nuevo, el que ha creído en Jesucristo, el que se ha arrepentido, el que se ha convertido, viene a la verdad, practica la verdad, y viene a la luz. O sea que no le da temor venir a decirle: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, desnuda mi alma, mi corazón, y en qué te estoy fallando. Perdóname porque te fallo, porque mi inclinación siempre es a desobedecerte. Y miramos que en el contexto de este versículo que he estado leyendo, el 21, denota la verdad, contrario a lo del verso 19 y 20. Esto quiere decir que la vida que manifiesta un cristiano nacido de nuevo debe ser conforme a lo que Dios es, y la cual corresponde a la luz de vida. Esa debe ser la actitud del cristiano, del creyente. Porque cuando estudiaba, allí Juan le estaba predicando a aquella iglesia porque se estaba dejando llevar por los nicolaitas. ¿Y qué era lo que pasaba con los nicolaitas? En el tiempo del pueblo de Israel, era un pueblo, era una ciudad donde sacrificaban a los ídolos, donde sacrificaban, hacían sacrificios, donde cogían y todo lo que ellos les pareciese que era para Dios, lo sacrificaban, hacían, y aún tomaron la parte sexual y lo convirtieron también en sacrificio para Dios. Vivían en adulterio, vivían en fornicación, vivían en laxivia, hay hombres con hombres, mujeres con mujeres, violadores, niños con hombres grandes. Si usted estudia la historia, va a ver que lo que está sucediendo hoy día no es diferente a esa época. Y lo que más reclamaba Juan era que estas prácticas estaban entrando dentro de la iglesia, dentro de los cristianos judíos y gentiles, donde se les estaba permitiendo cosas por tener más adeptos, porque hubiese más gente, para tenerlos gobernados con la mentira, con el engaño.
Por eso Juan y los apóstoles predicaban contra los falsos maestros, contra las falsas enseñanzas, con las doctrinas de error y diabólicas, que hoy en día las justifican. Estamos en el tiempo de la gracia, y como Dios es amor, y no puedo decirle nada a Pepito o a Pepita o a Josecito, a Luisito, porque Dios es amor y no quiero que se ofenda. Déjame decirle que la palabra de Dios vino a podar, a penetrar, a quebrantar nuestro corazón y decir: usted está mal, debe corregir su camino, o de lo contrario la condenación ya fue. El decreto del hombre que desobedece a Dios fue hecho en el momento en que Cristo, aleluya, hizo la obra redentora por nosotros. Es más, y desde antes, porque Dios dio una solución parcial mientras que se cumplía su palabra. Entonces, continuemos lo que dice en el capítulo 1, verso 8 de Primera de Juan, volviendo a nuestra enseñanza, con el permiso de ustedes. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No se vayan a confundir, tranquilos, vamos a desmenuzar esta parte. Dios, a través del apóstol, nos recuerda que usted y yo no podemos negar algo: que el principio del pecado está en todo hombre, regenerado o no regenerado. ¿Qué quiere decir esto? Salvo o no salvo. La diferencia entre el salvo y no salvo es que el dominio del pecado en el salvo no lo puede gobernar. Lo voy a poner más práctico. El pecado ya no gobierna al que se ha arrepentido, al que ha recibido la salvación de Cristo. Y el que no se ha convertido, lo gobierna es el pecado. Espero haber sido claro. Y tomé un ejemplo de la Biblia que Dios me guiaba en Romanos 7, capítulo 7, verso 14 al 18, donde el apóstol Pablo nos da un ejemplo. En Romanos capítulo 7, verso 14 y 18, dice Pablo, hablando de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual. Óigalo bien, la ley es espiritual. No pierda de vista esa frase. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué les dije que hicieran énfasis en la ley espiritual? Porque mismo Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, con pestilencias, con espíritus que andan en los aires, que son enemigos de nuestra alma. Y esta ley, si usted y yo no aceptamos la ley de vida, que es Cristo, de la luz del mundo que hemos venido hablando, que es Jesucristo, la salvación, la ley de las tinieblas es la que gobierna nuestro espíritu y nuestra alma y nos induce a hacer todo lo que va en contra de Dios, que es llamado pecado. Por eso el hombre incrédulo que se deleita en el pecado no le gusta que le hablen de la escritura, de la ley divina, de Dios, de Jesucristo.
porque ese reino espiritual del pecado está gobernando su mente, su alma. Pero cuando usted y yo, por eso habla la palabra de nacido de nuevo, que venimos a Cristo, ya esa ley espiritual del pecado, porque dice Jesús que nos libertó del dominio del pecado, entonces no gobierna ya nuestra vida. Y nosotros no practicamos el pecado, como dice Juan mismo en la primera carta, si no estoy mal, si no me traiciona mi mente, en el capítulo 4, dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la ley espiritual ahora de vida está en ese creyente. Pero Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nosotros tenemos una concupiscencia. ¿Lo que es concupiscencia? Con conocimiento, los asientos de nuestra alma. Por eso mismo Pablo dice aquí que lo que él quiere hacer no lo hace, porque a veces él se quiere levantar, lo que decimos los predicadores, o se dice teológicamente, el viejo hombre se quiere levantar para hacer lo que quiere. Pero ahora nosotros tenemos el gobierno de Jesucristo. Y si tengo esa comunión como creyente con Cristo Jesús y estoy en esa oración y en ese estudio de la palabra, déjeme decirle que esa concupiscencia o ese viejo hombre siempre va a estar dominado por la luz de vida. Porque el nuevo hombre viene a la luz. ¿Para qué? Para que se muestre qué hay en su interior y qué hay que corregir para agradar al que nos llamó, al que nos libertó. Entonces seguimos leyendo que Dios nos muestra a través de Pablo que la ley espiritual, óigalo bien, es santa, que la ley divina es santa, que la ley del Espíritu Santo es santa y que su mandamiento es justo. Me explico, nosotros no podemos cumplir la ley. Jesús cumplió toda la ley, y ahora, como hemos creído en él y hemos nacido en él del agua y de la palabra, del Espíritu y de la palabra, ahora Cristo dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, y ahora nosotros, nuestro caminar es gobernado por su presencia, y porque él nos amó, nosotros le amamos, le honramos a él obedeciendo lo que él dice, pero porque él mora en nosotros. Porque nosotros solos no podemos hacer nada. Un hombre natural me puede decir: no, yo dejé de tomar, yo tomé la decisión de dejar de tomar, yo tomé la decisión de dejar de fumar, qué bien. Yo tomé la decisión de no buscar más mujeres, qué bien, moralmente excelente. ¿Y qué? ¿Cómo está tu condición judicial con Dios? Porque la Biblia dice que todos pecamos. Aunque tú guardes esos 3 puntos que son más resaltables en la vida del ser humano, pero ¿qué pasa con la envidia? ¿Qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con el contienda? ¿Qué pasa cuando Dios dice que nos airemos pero que no pequemos? ¿Qué pasa cuando somos traicioneros? ¿Qué pasa con todas esas cosas? ¿Eso no es pecado? Sí, eso es pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la ley espiritual, es divina, perfecta. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto. ¿Del Padre de qué? De las luces. ¿Del Padre de quién? De Jesús, en el cual ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. Y alguno dirá: pero eso es difícil de cumplir. No. Jesús mismo dijo: mi yugo es ligero y fácil. Es con él, es con Cristo. Por eso él hizo esa obra, para que usted y yo caminemos hoy en él. Esa es la razón porque la ley espiritual es santa, y se comprende especialmente en el sentido moral de ¿qué? Que procede de Dios, que todo lo bueno, que todo don perfecto, que todo lo agradable, cuando yo voy a la luz de Cristo, mis obras son manifiestas de que es Él el que está haciendo a través de mi vida. Con eso yo no me puedo llevar la gloria.
Esa es la razón preciosa. Pero el apóstol dice que es carnal. Quiero hacer notar algo, que no vaya a quedar por hoy alguna tiniebla. Quiero hacer notar que no puede por ningún motivo considerarse en ningún instante que la afirmación que está haciendo Pablo es como si estuviese hablando de un inconverso que vive en la carne porque no ha sido regenerado. No, no está hablando Pablo de ello. Se trata de destacar un contraste con la ley, que es espiritual, perfecta, santa y justa. La ley es perfecta. Por eso la ley en el tiempo del pueblo de Israel no se pudo cumplir. Son más o menos 638 mandamientos. Usted y yo conocemos 10, pero más o menos son 638 mandamientos que hablan el Antiguo Testamento, y ninguno lo podía cumplir, porque si iba en el 637 y son 638 y se infringía solo un mandamiento, el resto quedaba abolido de lo que había hecho. Por eso en Jesús fue que se pudo cumplir y se puede cumplir la ley. Pero es en Cristo Jesús, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Entonces se trata de un contraste que está haciendo Pablo, y nos da a entender que él como hombre, Pablo como hombre y nosotros como hombres estamos con limitaciones propias. Como hombres estamos con esas limitaciones propias, pero Dios nos da la fuerza para poder hacerla. Cuando Pablo evidencia que soy carnal, es que está vendido al pecado. Es decir, que es una evidencia de una condición natural. Ya que el creyente en Jesucristo, siempre usted y yo deseamos hacer el bien, siempre estamos dispuestos a hacer el bien, pero en ocasiones no lo hacemos. Y Pablo nos dice que ese es el pecado que mora en nosotros. Nosotros siempre en Cristo queremos hacer el bien, pero muchas veces la concupiscencia, como la mentirita blanca que decimos, algo que siempre decimos, o lo digo yo, es que diga que no estoy. Siempre a eso Pablo le llama, ese es el pecado que mora en ti, porque tu pecado es de tendencia a mentir. Y la Biblia dice que el que dice mentiras, ¿qué pasa? ¿Quién es vuestro padre? Vuestro padre es el diablo, porque el diablo, es padre de mentira. Y como dijo nuestra hermana Yané, el que miente, el mentiroso, no heredará el reino de los cielos. A veces trivializamos la gracia de Dios y solo mostramos la parte, el atributo de Dios es amor, pero Dios es justicia, Dios es justificación, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe. Y como Él, viéndolo todo en su cosmos espiritual, Él es un Dios también fuego consumidor, porque dio su gracia, dio su amor para que nosotros vengamos a esa luz, a mirarnos que hay, así como cuando las mujeres, nosotros los hombres, cuando somos vanidosos, vamos al espejo y vemos algo, nos acercamos al espejo y prendemos la luz más alta para ver cuál es el defecto, la cosita que tenemos, la espinilla, lo que está brotando en nuestra piel y queremos quitárnosla. Así mismo nosotros, como si decimos que somos hijos de Dios, debemos acercarnos a la luz que es Cristo y empezar a despojarnos. Por eso Pablo dice, despojémonos de todo peso de pecado. Echemos fuera todo lo que no agrada a Dios en nuestras palabras. Jesucristo siempre está a las puertas y está ahí diciéndote, yo te ayudo. Cuando no hacemos esto y cuando vivimos una vida religiosa, cuando vivimos una vida tradicional, es cuando hay muchos fracasos en los hijos de Dios, en esos nacidos de nuevo. Hay mucho fracaso, hay mucho estancamiento.
Ahí es cuando hay dones, hay talentos que Dios ha puesto y quieren avanzar y quieren crecer. Pero cuando hay algo que está estorbando las manos del maestro, no se puede crecer, porque hasta que el maestro no quite esa impureza, no se crecerá. Puede estar estancado, puede creer que va en victoria, puede creer que está haciéndolo bien, puede creer engañado por su propia mente, por su propio sentido, pero Dios le está diciendo: hey, lo que estás haciendo no está bien. No está bien. Y como te amo, te estoy reprochando. Y como te amo, te estoy corrigiendo. Y como te amo, te estoy dando este consejo de vida. Qué bueno fuera si esa vida de Cristo viviera en nosotros como iglesia. No habría sectarismos locales. No habrían esos sectarismos denominacionales, sino que estaríamos todos juntos como el cuerpo de Cristo, alabando y glorificando el nombre del Señor. Ahí es donde vemos la misericordia, porque muchos de nosotros los cristianos estamos como perros y gatos, perdóneme la expresión. Estamos alimentando más la carne, mis sentimientos, mis resentimientos, que no el espíritu de vida, que no la luz de Cristo en mi corazón, amando aún a nuestro enemigo. Nos dice la Biblia, en los evangelios, somos tan excelentes predicadores que se nos olvida amar a nuestro prójimo. Y si Dios dice que amemos a aquel, inclusive a aquel patrón que es el más áspero, el que es más insoportable, entonces ¿por qué no podemos amar a nuestro hermano? ¿Por qué le caemos a nuestro hermano con todo el peso de la ley de mi carnalidad, de mi humanismo? Y no le amo. Y si dice Gálatas, y le dice Pablo a los Gálatas: ¿y tú que eres súper espiritual? Si está convirtiéndose él en un error, entonces tú que eres maduro, tú que te crees que tienes la verdad, ¿por qué no te acercas con amor y le restauras? Jesús en esa parábola que nos habló dijo: eran 100. Pero una se me escabulló, una se me perdió, dejó las 99 y fue. Y no le dijo: ¿y tú por qué te saliste del redil? Y tú te dejas usar por el diablo, me quitas el tiempo, yo no voy a perder tiempo contigo. No, sino que dice que vendó sus heridas, le lavó con aceite, y dice que la cargó en sus hombros y la llevó de nuevo al redil. Este es un consejo de vida. Hermano, hermana que me escucha, que estamos aquí bajo este techo, Dios lo que quiere es que realmente la luz de Cristo se manifieste a través de su vida y de mi vida. No solamente de palabra y de teología. Dios está cansado, déjeme decirlo así, perdóname Señor, tomo ese atrevimiento, de tanta teología, de tanta maestría, de tanto doctorado, pero de la práctica, de la luz, de la verdad, de manifestar que ese conocimiento es real en mi vida, en mi cambio de actitud. De eso no hay nada en muchos. No digo que todos, porque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, hay jóvenes de Dios que aman a Dios y muestran este amor y muestran esta madurez. Por eso Pablo aconsejaba a su discípulo a Timoteo: exhorta con amor a los ancianos, sujétate, obedece, reprende, corrige en amor. Que nadie te tenga en poco. ¿Por qué Timoteo podía exhortar? Porque se mantenía en la luz. Se mantenía en la palabra a pesar de que era joven. Como les decía hace un momento, ya hay muchos fracasos de los hijos de Dios y nacidos de nuevo, que son consecuencia del pecado que mora en nuestros miembros. Pero quiero resaltar algo. Ojo con esto. Esto no es base para eludir mi responsabilidad. Porque usted dirá: Señor, como tú todo lo haces y como tú todo lo sabes, y pues yo muestro una apariencia de piedad, una carita de piedad, entonces Señor, no, Dios no nos exime de esas responsabilidades. Porque cuando Él dice ama, yo tengo que tener esa acción. Tengo que tener esa acción de amar, de perdonar, de restaurar, de vivir como dice su palabra. Esa es mi responsabilidad. No para salvación, porque la salvación es suya. Si usted ha nacido de nuevo,
ha nacido, le ha creído a Cristo, se ha arrepentido, se ha convertido y se ve el fruto de regeneración en su vida, ha nacido de nuevo, quiere decir que hay una responsabilidad que Dios nos dio, así como se la dio a Adán y a Eva. Oye, no vayas a comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que comas de él morirás. Y ese día que comieron, conocieron el bien y el mal, y sabían, y con conocimiento pecaron. Miramos que hoy Dios nos dice: no te vayas a eximir de responsabilidad, porque la responsabilidad suya y mía es que tomemos en acción esta ley, esta palabra, y la tomamos y la pongamos en práctica para con nuestro prójimo, para con nuestro hermano, para con nuestros jefes, para nuestros compañeros en la empresa, para nuestros compañeros en el colegio, en la universidad, en donde estemos. Eso es lo que Dios dice en su palabra. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21, ya para terminar. Y mientras que usted busca la cita, le puedo decir que no cabe duda que el justo puede caer en pecado. Sí, sí puede caer. Y de hecho caemos, porque yo también estoy ahí. Pues nosotros como creyentes somos falibles, somos débiles. Solo el hombre perfecto, que fue Jesús, que fue Jesucristo, que fue el mediador entre Dios y los hombres, que no tuvo pecado. Pero nosotros sí tenemos pecado. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21, y con esto termino. Al que no conoció pecado, esta cita es para confirmar lo que les acabé de decir, que el único hombre perfecto fue Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. ¡Ah, qué maravilloso! En Cristo Jesús nosotros fuimos hechos justicia. O sea que Él llevó todo nuestro pecado sin ser pecador. Porque de pronto muchos dirán, pero ahí dice, Él no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo así que Dios lo hizo por nosotros pecado? No, no fue que lo hizo pecado, fue que Él llevó todo el pecado de la raza humana, la nacida, la no nacida, la que está por nacer. Él llevó todo el pecado de la raza humana. En Él fue que se llevó toda la justicia, o sea, todo el juicio que usted y yo merecíamos. Él lo pagó por nosotros en la cruz del madero. Esto fue hecho como parte de ese plan de redención de Dios Padre en Cristo, en favor de ¿qué? De toda la raza humana, quien llevó sobre sí los pecados de la humanidad sin ser pecador Él. Por eso dice que se hizo, lo hizo pecado. No se hizo, lo hizo pecado. En otras palabras, toda la ira, todo este entorno tiene la culpa. Pero toda la ira mía vino sobre este y cayó sobre este para que fuese justicia para aquellos que fuésemos justificados. Por eso tenemos que venir a la luz, tenemos que venir a Él. Cuando Juan expresa en el verso 8 de su primer capítulo de la primera epístola, decimos que si decimos que no tenemos pecado, se está refiriendo aquí a negar el principio del pecado que está en todo hombre, ya que es el introductor a todas las malas obras y muchas veces nos induce a la desobediencia de lo que Dios estableció. Entonces tengamos claro ello, amada iglesia, que este es un mensaje de vida y comunión como individuo con Dios en Cristo y como iglesia. Oremos. Padre, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, Señor. Quiero darte gracias por esta exhortación que has hablado a mi vida. Quiero decirte, Señor, que una vez más gobiernes mi vida. Que me ayudes, Señor, porque cada día estoy expuesto en el mundo a mi propia vida. Y el pecado me induce, me seduce, Señor. El pecado me seduce a ir en contra de ti, Señor. Se nos olvida lo santo y perfecto que eres tú.
Y por eso, como dice tu palabra, que para salvación, mientras que hay vida, hay esperanza. Y mientras que nosotros caminamos aquí en la tierra, Señor, la esperanza de aquellos que están en tinieblas es que nosotros, que decimos que andamos en luz, manifestemos la verdadera luz para que haya esa salvación. Ayúdame, Padre. Soy falible y hoy me quiero rendir a ti. Hoy me quiero rendir más a ti, Señor. Perdona toda rebelión de mi alma y de mi corazón. Perdóname, Señor, porque en mi ambición, en mi deseo, aún en el buen deseo de servirte, te he fallado muchas veces. Por eso te pido, Padre, que me perdones y me ayudes a caminar como tú quieres que camine, para ser luz y sal en medio de las tinieblas. Señor, sé que no voy a ser perfecto, porque el único perfecto eres tú. Pero ayúdame, Señor. Muéstrame, oh Jehová, tu camino y enséñame en esa tu senda andar, para que asimismo otros vean que hay un Cristo maravilloso que hace una obra regeneradora en cada corazón que cree y confiesa que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia, amado hermano. Recuerde que estamos de lunes a viernes en Spotify, que estamos en Facebook también compartiendo nuestras reflexiones, nuestros pensamientos en lunes de sanidad, en martes de oración, etcétera. Todos los temas que el Señor nos ha permitido poder compartir con ustedes. Amado hermano que nos ve, le invitamos a que ore por nosotros, a que el Señor siga haciendo su voluntad a través de nuestras vidas, a través de este ministerio, de una gran familia que ama al Señor. Y nosotros también le invitamos a que los martes estamos a las 7:30 en media hora de oración. Solamente son 30 minuticos que tratamos de tomar para que juntos oremos los unos por los otros, para que estemos velando para no entrar y no caer en tentación. Dios le bendiga, amada iglesia, y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones. Dios colocó una palabra en el corazón de los pastores y de los líderes de esta congregación. Esa palabra está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querit, al oriente del río Jordán. El arroyo Querit fue el lugar que Dios utilizó para alimentar al profeta Elías, para fortalecerlo, hacerlo crecer y enseñarle que su confianza tenía que estar puesta en Dios y no en las circunstancias. Por eso el nombre de nuestra iglesia, en la iglesia Querit, es el lugar que Dios está utilizando para que crezcamos y nos alimentemos espiritualmente, para que juntos tomemos ánimo y fuerzas en la palabra de Dios, para que la vida de Cristo se refleje cada día más en nosotros y así podamos cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Unámonos, congreguémonos y seamos aquella iglesia que Dios tiene para estos tiempos. Dios te bendiga hoy y siempre. Hola iglesia, ¿cómo están? Queremos invitarlos a que sigan nuestro Instagram como @iglesiaquerit. Allí vas a encontrar un link con todas nuestras redes sociales. Vas a encontrar nuestro podcast que hacemos de lunes a